Hubo una etapa en mi caminar con Dios en la que me arrodillaba para orar y aunque hablaba y decía lo que creía que debía decir, sentía que mis palabras se quedaban suspendidas en el aire como si no fueran a ninguna parte. Me sentía vacía por dentro preguntándome si acaso estaba haciendo algo mal. Había tanto silencio al otro lado que dolía. Esa sensación de estar sola en medio de la oración era difícil de soportar. Me decía a mí misma, ¿será que no lo estoy entendiendo bien? ¿Será que no sé cómo hacerlo? Pero no fue un trueno del cielo ni una manifestación espectacular. Fue algo tan sutil, tan tierno. Un proceso lento que empezó con una pequeña chispa que se encendió en lo profundo de mi ser. Comencé a comprender que no estaba sola. Alguien estaba allí conmigo, no solo escuchando, sino deseando mostrarme el camino, guiarme palabra por palabra y transformar por completo lo que salía de mis labios. Era el Espíritu Santo. Y hoy, si me lo permites, quiero llevarte por ese sendero que revolucionó mi forma de orar. No tengo una lista mágica para darte ni fórmulas que funcionen automáticamente. Esto es mucho más que eso. Esto es una invitación sagrada, una oportunidad divina para descubrir cómo el Espíritu Santo puede tomar esas oraciones que tú consideras torpes, esas frases que te parecen vacías y convertirlas en un puente real hacia el corazón del Padre. Si alguna vez has anhelado que tus oraciones sean algo más que simples palabras, si has deseado una conexión viva, profunda que transforme cada rincón de tu alma, cuídate. Vamos a caminar juntas en esta revelación gloriosa del Espíritu que enseña a orar. Y ya que estamos aquí, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este mensaje empieza a moverse en tu interior, si sientes que hay algo aquí que necesitas compartir, hazlo. Dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho y activa esa campanita para que no te pierdas lo que viene después. Pero más allá de eso, compártelo con alguien que lo necesite. Porque así como Dios está hablándote a ti, puede usar esta misma palabra para despertar a otro corazón. Pero antes de seguir avanzando, déjame preguntarte algo que quizá nunca te han dicho de esta manera. ¿Estás lista para algo nuevo? ¿Dispuesta a abrir por completo tu corazón y permitir que el Espíritu Santo sea tu guía, tu maestro en esta travesía? Porque lo que vas a escuchar no es solo un relato, es una invitación divina. Una puerta abierta hacia una dimensión de oración que no sabías que existía. Respira. Respira hondo, siéntate con calma y déjame tomarte de la mano. Lo que viene será transformador. ¿Has pensado alguna vez por qué necesitamos que alguien nos enseñe a orar? A simple vista parece tan sencillo, ¿verdad? Solo habla con Dios. Y sin embargo, hay momentos en que se siente como un laberinto. ¿Qué digo? ¿Y si Él no me escucha? Porque me siento tan vacía. Yo también pasé por eso. Por años veía la oración como una obligación, como una casilla más por marcar en mi día. Me sentaba, decía algunas frases y me levantaba. Pero en mi interior sabía que debía haber algo más. Fue entonces cuando entendí: orar no es solo un acto, es un arte. Y como cualquier arte, ya sea pintar, tocar un instrumento o escribir, necesita un maestro. ¿Recuerdas a los discípulos de Jesús? Ellos caminaron con él, vieron milagros, escucharon directamente sus enseñanzas. Si había alguien que debía saber cómo orar, eran ellos. Pero un día se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Qué humildad, qué conciencia de su necesidad. Y Jesús les respondió con el Padre Nuestro, un modelo que ha trascendido generaciones. Pero eso no fue todo. La Escritura también nos revela que hay alguien más que sigue enseñándonos hoy: el Espíritu Santo. Escucha esto con todo tu ser, porque esta verdad puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Romanos 8:26-27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No estás sola cuando oras. Nunca lo has estado. El Espíritu está allí tomando tus palabras quebradas, tus silencios, tus miedos y presentándolos delante del trono del Padre con un lenguaje que el cielo entiende perfectamente. Esto no es una novedad, no es una moda espiritual. Desde los primeros días de la Iglesia, los creyentes han dependido del Espíritu Santo para orar. En el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles eran guiados por él, cómo oraban y eran llenos de poder. No es historia muerta, es una realidad viva. Recuerdo un momento muy personal. Un día estaba postrada orando por algo que me tenía completamente angustiada. No encontraba las palabras. Solo podía llorar.
Pero allí en ese lugar de quiebre sentí la presencia del Espíritu tomando el control, guiando mis pensamientos, dirigiendo mi alma hacia una rendición total. No tenía que entenderlo todo, solo tenía que estar dispuesta. Y desde entonces supe que la oración ya no era mía, era suya en mí. No sabía qué decirle a Dios. Mi alma estaba tan cansada, tan confundida, que solo pude quedarme en silencio. Y fue justo allí en ese instante de quietud donde ocurrió algo que no puedo explicar con palabras humanas. Una paz me envolvió como si una voz invisible me susurrara con ternura: tranquilo, yo me encargo, no dije más. Deje de hablar. Cerré mis labios, y en ese profundo silencio fue el Espíritu Santo quien comenzó a tomar control. Me enseñó a orar. Me mostró qué palabras necesitaba pronunciar, qué pedir, y también qué dejar ir. Y cuando terminé, algo había cambiado. No solo fuera de mí, sino dentro. Lo supe, lo sentí. Fue la primera vez que comprendí que orar no es simplemente hablarle a Dios, sino permitirle al Espíritu Santo que hable a través de mí. Él sabe lo que está en el corazón del Padre. Él conoce los planes de Dios mucho mejor de lo que jamás podría imaginar. Mientras yo apenas veo fragmentos rotos, Él lo ve todo completo, hermoso, redimido. No te da descanso saber eso. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas rendirte y permitir que Él te guíe. Y Él está más que dispuesto a hacerlo. Te preguntas cómo funciona esto, cómo nos guía el Espíritu Santo en la oración. Déjame contarte algo que sacudió mi forma de ver todo. Hay palabras en la Escritura que me marcaron profundamente. En 1 Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 12 está escrito: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso lo cambia todo. El Espíritu no es solo una compañía silenciosa. Él tiene acceso directo al corazón de Dios, a sus pensamientos más íntimos. Y lo que Él recibe lo quiere compartir contigo. ¿Por qué es esto tan vital en la oración? Porque muchas veces hablamos con Dios desde nuestras limitaciones, desde nuestras heridas, desde nuestras propias ideas de lo que es bueno. Pedimos cosas que parecen correctas, pero que no necesariamente vienen del cielo. Santiago capítulo 4 versículo 3 lo dice claramente: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces me pasó? Pedía por lo que deseaba con desesperación, pero no era lo que el Padre tenía preparado para mí. Sin embargo, todo cambió cuando aprendí a hackear espacio al Espíritu Santo. Él tomó mis súplicas y las alineó con la voluntad divina. Recuerda a Jesús en ese momento oscuro y sagrado en Getsemani. Está escrito en Lucas capítulo 22 versículo 42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración me rompe el alma, porque Jesús, siendo completamente humano, también sintió temor, y aún así se rindió. Como lo hizo fue el Espíritu Santo quien le dio la fuerza para entregar su voluntad. Esa es la clase de guía que Él nos ofrece. No solamente te muestra qué decir, sino que también te da la paz para aceptar lo que venga del cielo, incluso cuando no se parece a lo que esperabas. Yo lo he vivido una y otra vez. Recuerdo una ocasión en la que oré por un empleo que deseaba con todas mis fuerzas. Mi corazón lo anhelaba tanto que podía verlo, tocarlo en mi mente. Le hablé a Dios cada día suplicándole por esa oportunidad. Pero en medio de esas oraciones sentí una impresión tan dulce como firme: confía en mí. Tengo algo mejor. No era lo que quería escuchar, pero obedecí. Dejé que el Espíritu guiara mis palabras, mis deseos. Y no conseguí ese puesto, pero no pasó mucho tiempo hasta que llegó una oportunidad que jamás habría imaginado. Más grande, más hermosa, más en sintonía con lo que realmente necesitaba. El Espíritu Santo ya lo sabía. Yo solo tenía que confiar. Y hay algo más que no puedo dejar fuera. Él también nos impulsa a orar con fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe a veces parece tan frágil, ¿verdad? Sobre todo cuando las respuestas no llegan. Pero es el Espíritu Santo quien enciende esa llama dentro de ti cuando está a punto de apagarse. Una vez oré por una sanidad que parecía imposible. Los días pasaban y nada. La espera me desgastaba. Pensé en rendirme. Pero entonces, sin grandes emociones ni voces audibles, sentí una certeza suave como una brisa que acaricia el alma. Sigue. Era la convicción de que Dios estaba obrando aun cuando mis ojos no lo veían. Seguí orando, y con el tiempo vi la respuesta. No fue mi fuerza,
Fue el Espíritu que me sostuvo, que mantuvo viva mi fe cuando ya no tenía fuerzas. Así que si anhelas oraciones que realmente cambien cosas, oraciones que toquen el cielo y sacudan la tierra, necesitas un guía. Y no hay mayor guía que el Espíritu Santo. Él no solo te señala el camino, Él camina contigo. Él te da la fe que necesitas para seguir andando. Y sobre todo te eleva directo al corazón del Padre. Ahora permíteme hablarte de algo tan profundo, tan hermoso, que muchas veces es malentendido: orar en el Espíritu. Esto no es una teoría lejana ni una idea bonita. Lo he vivido, lo he respirado, lo he visto transformar vidas delante de mis propios ojos. Cuando Pablo escribió en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no hablaba de una oración repetitiva ni de palabras decoradas. Él hablaba de una entrega total, de permitir que el Espíritu Santo sea quien inspire, dirija y conduzca cada palabra que sale de nuestra boca. Judas también lo dice con una profundidad que solo quien ha conocido al Espíritu puede comprender. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Puedes sentirlo, hay algo sobrenatural en esto, algo que va más allá de lo que la mente puede estructurar. Cuando oro en el Espíritu, mi alma se fortalece, mi fe se levanta y hay una conexión viva entre mi corazón y el cielo, una conexión que no depende de lo que sé decir, sino de a quien estoy escuchando. A veces esa oración toma la forma del don de lenguas. Recuerdo cómo Pablo lo describió en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla a misterios. Qué hermoso es saber que aun cuando nadie más entienda a Dios, si lo hace, no es confusión, es revelación divina. Pero no pienses que se trata solo de eso. Orar en el Espíritu es más profundo que un idioma. Es rendirte tan completamente que ya no decides tú qué decir. Es el Espíritu quien intercede desde lo más hondo. Una noche, mientras intercedía por alguien muy querido que estaba atravesando un momento oscuro, me quedé vacía de palabras. Nada salía, solo el silencio. Entonces susurré: Espíritu Santo, ora tú. Y así fue. Sentí cómo empezaban a fluir pensamientos y palabras que no eran mías, promesas de la palabra, frases cargadas de esperanza, una claridad que yo sola no podía haber tenido. Cuando compartí esas palabras con esa persona, lloró. Me dijo eso era justo lo que necesitaba oír. En ese instante supe que no había sido yo. Esto no es algo nuevo. Desde aquel día glorioso en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el pueblo de Dios ha experimentado este poder. Recuerda cuando oraban los apóstoles y el lugar donde estaban tembló. El Espíritu Santo los llenó. Ese mismo Espíritu vive hoy aquí entre nosotros. No es una fórmula, es rendición, es decir, no tengo el control, toma tú las riendas, Espíritu de Dios. Y sabes qué sucede, no solo estás orando, estás siendo transformado. Hay algo que cambia por dentro, tu fe crece, tus deseos se alinean con los de Dios, tus oraciones se convierten en fuego, en fuerza, en armas espirituales que rompen cadenas. ¿No te gustaría vivir eso la próxima vez que te acerques a orar? Detente un segundo. No empieces a hablar enseguida. Solo dígame Espíritu Santo y deja que fluya. Y ahora tengo que contarte algo que muy pocos entienden, pero que cambió mi vida de oración para siempre. El silencio. Si el silencio tiene un poder que las palabras a veces no alcanzan. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de voces que nos gritan desde todos lados. Pero en la oración, el silencio es una llave. Es el espacio donde el alma puede realmente oír. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lo ves, no es solo una pausa, es un llamado a la presencia viva de Dios. No fue fácil para mí al principio. Cuando intentaba quedarme en silencio ante el Señor, mi mente volaba. Pensaba en todas las tareas, los pendientes, los recuerdos. Pero con el tiempo descubrí que el Espíritu Santo también puede calmar ese ruido. Una tarde agotada, sin fuerzas siquiera para pronunciar palabra, me senté. Solo eso, me senté y esperé. Al principio no pasó nada, pero luego algo dulce empezó a descender, una paz como brisa suave. En ese silencio Él me habló, no con voz fuerte, no con frases que retumbarán, sino con una certeza, una frase suave en el corazón: todo está en mis manos. Fue tan real, tan suyo. La Biblia está llena de estos momentos. Elías en 1 Reyes 19:11-12 buscaba escuchar a Dios. Y vinieron el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba allí. Luego vino un silbo apacible, casi imperceptible. Y allí estaba Él. Así es el Espíritu Santo. No lo fuerces, solo quédate. Solo espera, escucha. Aprendí a dejar de hablar tanto en la oración. Aprendí a esperar. Y en esa espera encontré respuestas. Encontré sanidad.
Encontré dirección. Los primeros cristianos lo sabían. Los hombres y mujeres del desierto dedicaban horas al silencio a escuchar. Y hoy nosotros más que nunca necesitamos volver a eso, a la quietud, a la escucha. Así que te invito a probarlo. Cuando ores, guarda unos minutos para calar, para solo estar, y pídele al Espíritu que hable. Puede que no escuches una voz audible, pero sentirás su presencia. Y esa presencia lo cambia todo. Hubo una etapa en mi vida en la que la oración se volvió rutina, un ritual, algo que hacía porque era lo que se esperaba de mí. Al principio mi tiempo de oración era breve, casi mecánico. 5 minutos por la mañana, una lista rápida de cosas que necesitaba, un amén, y seguía con mi día. Era como tachar una tarea en mi lista. Pero un día el Espíritu Santo, con esa suavidad suya que no se puede imitar, me detuvo. Me mostró que la oración no era una obligación que debía cumplir, era una relación que debía abrazar. Lee en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y ese Abba, ese papá tan íntimo, tan lleno de ternura, me quebrantó. No era un llamado a orar como quien habla a lo lejos, sino como quien se sienta en los brazos de su Padre celestial. El Espíritu Santo nos acerca a ese amor. Y cuando lo entendí, la oración dejó de ser pesada y se convirtió en el lugar más deseado de mi día. Recuerdo exactamente el momento en que esto me cambió por dentro. Estaba leyendo el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me detuve allí. Deleitarme, yo me estaba deleitando en Él, no solo pedía pero no disfrutaba. Así que decidí cambiar. Dejé la lista por un momento y simplemente empecé a estar con Él, alabarlo, a agradecerle, escucharle, y algo comenzó a arder en mí, una pasión nueva por su presencia. Ya no era solo por lo que Él podía darme, era por quien era Él. Desde la antigüedad ya lo sabíamos. Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con otro, dice Éxodo 33:11. Eso es lo que el Espíritu Santo anhela para nosotros. No perfección, sino cercanía. Y cuando oras desde ese lugar, desde el corazón y no desde el deber, todo cambia. La oración se vuelve viva, auténtica, llena de expectativa. No agota, al contrario, renueva. Así que te invito a que dejes a un lado el ritual. Permite que el Espíritu Santo te lleve a conocer a tu Padre. Háblale como quien habla, con amor verdadero, y descubrirás que ese momento se convierte en el más dulce de tu día. La oración tampoco es solo para ti. El Espíritu me ha enseñado que hay algo más profundo, más generoso: la intercesión, la oración que se levanta por otros. En Romanos 8:26-27 leemos que el Espíritu intercede por nosotros, pero también nos impulsa a interceder por otros. ¿Alguna vez sentiste de pronto un peso en el corazón por alguien? No sabías por qué, pero sentiste que tenías que orar. Me pasó con alguien cercano. Sin razón aparente empecé a sentir una carga por él. Oré sin entender. Semanas después supe que ese mismo día enfrentaba una situación límite. No fue casualidad, fue el Espíritu moviéndome. En Hechos 12:5 vemos que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y Pedro fue liberado. Eso es lo que hace la intercesión. Tiene poder, es fuego, y el Espíritu Santo es quien lo enciende. Él nos da las palabras, nos muestra a quien nos guía con discernimiento. La historia está llena de hombres y mujeres así, como Daniel, quien intercedía por su pueblo. Daniel capítulo 9. Hoy tú y yo somos llamados a lo mismo. Así que cuando sientas ese susurro, esa urgencia, no lo ignores. Ora. El Espíritu Santo está orando a través de ti, y lo que sucede puede tener un eco eterno. Ahora sé que orar no siempre es fácil. Hay momentos de distracción, de duda, de cansancio. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos incluso en eso. Cuando mi mente se dispersa, le pido que me enfoque. Cuando la duda intenta colarse, recuerdo Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso basta, eso lo cambia todo. Y cuando el agotamiento me alcanza, Isaías 40:31 me abraza, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él renueva, siempre. Y si siento oposición espiritual, Efesios 6:18 me recuerda que puedo orar en el Espíritu con toda autoridad. Lo he vivido. Sé lo que es sentir un muro invisible, una barrera en la oración. Pero el Espíritu Santo sabe cómo romperla. Ore con todo, declare su palabra y Él abrió el camino. No importa cuál sea el obstáculo, Él tiene poder para atravesarlo contigo. Él me enseñó ahora con intención, con fe, con gozo, y puede enseñarte a ti también. Si sientes que tu oración se ha enfriado, que ha perdido vida, pídele que te guíe. Escucha en el silencio.
Busca deleitarte en Dios. Intercede por otros. La oración no es una rutina que cumplir. Es un viaje, una aventura y el Espíritu Santo es tu compañero más fiel. Ábrele tu corazón hoy. Solo dile Espíritu Santo, enséñame a orar. Y prepárate, porque todo está por cambiar. Que tu vida de oración nunca vuelva a ser igual. Hubo una temporada en mi vida en la que todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Cada mañana abría los ojos y lo primero que sentía era un nudo en el estómago, como si el día ya estuviera perdido antes de comenzar. Las cuentas se acumulaban sin piedad. Las personas que amaba parecían estar cada vez más lejos, heridas por palabras que nunca quise decir y silencios que gritaron más fuerte de lo que pensaba. Mi mente no descansaba. Daba vueltas y vueltas atrapada en pensamientos que no podía frenar. Era como si cargara con el mundo entero sobre mis hombros. Y no veía salida. En medio de esa oscuridad, en el rincón más silencioso de mi desesperación, algo dentro de mí empezó a clamar. No con grandes palabras, no con fórmulas espirituales, sino con un gemido del alma que solo Dios podía oír. Yo no sabía cómo empezar, pero lo que sí sabía era que necesitaba algo que fuera más grande que todo ese caos. Necesitaba a Dios. Aún puedo sentir aquella noche helada. Estaba sentada al borde de mi cama. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba fuerte como si buscara escapar de mi pecho. No tenía oraciones aprendidas, ni siquiera tenía palabras. Solo un susurro quebrado salió de mis labios: Dios, si estás ahí, ayúdame. Ese fue el momento en que todo cambió. No porque las circunstancias externas se transformaran al instante, sino porque algo invisible y eterno comenzó a moverse dentro de mí. Sentí una presencia que no se puede describir con lenguaje humano, una paz que envolvía cada rincón de mi ser como un abrigo cálido en medio de la tormenta. No sabía que en ese preciso instante el Espíritu Santo estaba tomando mi mano para iniciar un viaje que cambiaría mi vida desde sus cimientos. Y fue el Espíritu Santo quien comenzó a enseñarme a orar. No como una obligación, no como una rutina vacía, sino como una práctica viva, constante, íntima, donde cada encuentro se volvía un acto de respiración espiritual. Así empecé a orar 3 veces al día: por la mañana cuando todo comienza, al mediodía cuando las cargas pesan, y por la noche cuando el alma necesita reposo. Este testimonio que estás escuchando no es una historia decorada. Es mi caminar, mi transformación y mi invitación para que tú también descubras el poder de este ritmo de oración. No es una fórmula mágica, es una llave que abre la puerta a una comunión real con el Padre. Tal vez mientras me escuchas algo dentro de ti se remueve. Tal vez tú también te has sentido extraviado entre los desafíos cotidianos, intentando encontrar una salida entre tantas voces. Si es así, cuídate, porque esto no es solo una narración, es una oportunidad, un llamado, una ventana a la paz que no depende de lo que sucede a tu alrededor. Es la posibilidad de conectarte con una fuerza que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. La oración para mí no es una opción, es el latido mismo de una vida que camina con Cristo. No es un ritual sin sentido, es ese espacio sagrado donde mi alma frágil y necesitada se encuentra con el corazón eterno de Dios. Es allí, en ese lugar secreto, donde he jalado refugio cuando todo a mi alrededor temblaba, dirección cuando no sabía a dónde ir y fuerza cuando ya no quedaba nada en mí. Y no lo digo solo yo. La palabra de Dios, esa que nunca cambia, nos lo repite una y otra vez. En 1 de Tesalonicenses 5:17 está escrito: orad sin cesar. 3 palabras tan sencillas y tan poderosas. No es una carga imposible, es una invitación amorosa del cielo. Es como si Dios nos dijera: permanece cerca, háblame, escúchame, no te desconectes. Porque cuando oramos sin cesar, nuestra alma se mantiene sintonizada con su voz, alineada con su propósito. Piensa por un momento en cómo respiras. No decides cuándo hacerlo, no lo programas, simplemente lo haces, porque sin respirar no puedes vivir. Así es la oración. No está reservada solo para los domingos, ni es un recurso de emergencia en los momentos de crisis. Es el oxígeno de tu vida espiritual, es lo que te sostiene aun cuando el cuerpo se agota. En Filipenses 4:6 leemos estas palabras que son medicina para el alma: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué hermosa promesa. Cuando la ansiedad te ahoga, la oración es el camino que abre paso a la paz. No tienes que elevar ese peso solo. Puedes entregárselo a Él. Puedes hablarle como un hijo le habla a su padre, con confianza, con verdad, con lágrimas si hace falta. Y lo que recibirás a cambio es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No soy la única que ha vivido esto.
A lo largo de toda la historia, los hombres y mujeres que caminaron cerca de Dios hicieron de la oración su ancla, su arma, su fuente. Moisés alzando los brazos por su pueblo, los apóstoles reunidos en el aposento alto esperando el soplo del Espíritu. Todos ellos entendieron que la oración no es un discurso vacío, es una conversación viva, es Dios mismo inclinándose para escuchar y también para responder, porque cuando oras no solo hablas tú, Él también habla. A través del Espíritu Santo susurra a tu espíritu, te guía, te consuela, te muestra el camino. ¿Y eso es lo que quiero que experimentes? No una teoría, no una obligación, sino una transformación real. Quédate cerca porque lo que voy a mostrarte ahora es cómo llevar todo esto a la práctica. Como hacker de la oración 3 veces al día, no solo un hábito sino una forma de vida. Porque cuando te decides a vivir así, ya nada vuelve a ser igual. No fue una ocurrencia mía ni una revelación repentina que surgió en un momento de emoción. No, lo que te voy a contar tiene raíces muy antiguas, tan profundas como la historia misma del pueblo de Dios. Cuando pienso en lo que significa orar 3 veces al día, no puedo evitar recordar las palabras del rey David, ese hombre que supo tocar el corazón de Dios con cada alabanza, con cada clamor. Él escribió en el Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Eso no era una reacción ocasional a los problemas. Era una manera de vivir, una forma de estructurar su jornada entera alrededor de la comunión con el cielo. David no esperaba a sentirse inspirado para orar. El hacha de la oración no es algo tan constante como el sol que sale y se oculta. Su conexión con el Padre era una corriente continua, no un evento aislado. Y esto no era un gesto exclusivo de él. En la tradición del pueblo judío, aquellos que amaban al Señor interrumpían sus actividades en la mañana, en pleno mediodía y al caer la tarde para orar. Era su forma de decir: cada momento de pertenece, Señor. Cada instante es tuyo. Así vivían reconociendo que Dios no está limitado a un rincón del día, sino que lo llena todo. Y esa misma devoción se manifiesta también en el Nuevo Testamento. Cuando pienso en Daniel, ese hombre que no se quebró ante la amenaza de muerte, no puedo evitar sentir un estremecimiento. Daniel 6:10 nos deja ver el corazón firme de un siervo fiel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué imagen tan poderosa. En vez de esconderse, en vez de guardar silencio, siguió haciendo lo que siempre había hecho. No por rebeldía, sino porque sabía que su alma dependía de ese encuentro con Dios. 3 veces al día, no por obligación, sino porque su espíritu lo necesitaba para seguir respirando. ¿Y por qué 3 veces? Porque Dios ha puesto un ritmo en nuestros días. Amanecemos, atravesamos la jornada y quedamos en la quietud de la noche. En la mañana la oración nos posiciona, nos alinea. A mediodía, en medio del ajetreo, nos recuerda a quién pertenecemos. Y por la noche, antes de cerrar los ojos, nos permite rendirnos en gratitud, dejando las cargas en manos del Padre. Es un diseño sagrado, no un ritual vacío. Es una forma de caminar conscientes de su presencia intencionalmente desde el primer respiro hasta el último suspiro del día. Quédate aquí conmigo un poco más porque esto no termina ahí. El Espíritu Santo toma esta práctica de oración y la transforma en algo mucho más profundo, más íntimo, más lleno de vida. Porque si alguna vez te has sentado a orar y no has sabido qué decir, si alguna vez te sentiste torpe, vacía, buscando palabras que no llegaban, yo también he estado ahí. Me encontré en silencio muchas veces deseando decir algo y no sabiendo cómo. Pero hay algo hermoso que quiero compartir contigo. No tienes que hacerlo sola. No estás intentando llegar al cielo con tus propias fuerzas. Jesús nos prometió un consolador, un ayudador y Él no miente. Romanos 8:26 nos recuerda esta verdad gloriosa y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, qué alivio saber que cuando yo no puedo expresar, Él habla por mí. Cuando mis palabras se enredan, Él las traduce al lenguaje eterno del Padre. Cuando decidí orar 3 veces al día no fue porque supiera hacerlo. Al contrario, me sentía insegura repitiendo frases que a veces sonaban vacías. Pero un día, mientras me sentaba sola, dije algo muy simple: Espíritu Santo, ven, enséñame, habla tú por mí. Y a partir de ahí todo cambió. La oración dejó de ser una obligación y se volvió una conversación viva. Ya no era una lista de pedidos, era un momento de compañía divina. Me encontraba simplemente sentada en silencio y el Espíritu hablaba.
Él sabía lo que había en mi interior, incluso aquello que yo no sabía nombrar. Mis alegrías, mis temores, mis anhelos más escondidos. Él los tomaba y los elevaba al cielo. Y esto no es algo nuevo, no es una moda. Es el diseño de Dios desde siempre. Que su Espíritu viva en nosotros, que nos ayude a orar cuando nuestras fuerzas flaquean, que traduzca lo que el alma gime y transforme cada susurro del corazón en una sinfonía santa ante el trono celestial. Él lo hace, yo lo he vivido, y si lo permites también lo harás tú. Este fuego que arde dentro de mí no es nuevo. Desde aquel glorioso día en que el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos en Pentecostés, Él ha sido el aliento que sostiene la vida del creyente. Él es quien nos cuida, quien nos capacita para vivir con una fe viva, genuina, real. En la oración no estoy sola. Él está allí tan cercano, tan tierno. Él intercede, Él enseña, Él consuela. Cuando me detengo 3 veces al día para orar con su guía, no se trata solo de que yo hable con Dios. Es Dios quien habla a través de mí. Es Él quien toma mis palabras, mis silencios, mis lágrimas, y hace con ellos algo eterno. Y lo que estoy a punto de compartir contigo no es teoría. Es mi vida. Es lo que el Espíritu Santo hizo en mí a través de esta práctica. Y también puedes hacerlo contigo. Quiero contarte algo que brota de lo más íntimo de mi alma. Quiero abrir mi corazón como una flor que se abre al sol. La oración 3 veces al día bajo la dirección del Espíritu Santo cambió mi existencia. Hubo un tiempo en el que vivía atrapada en la ansiedad. Las mañanas eran tormentas. Despertaba con pensamientos nublados por las preocupaciones. ¿Cómo voy a cubrir esas necesidades? ¿Cómo restauro esa relación que se rompió? ¿Qué será de mi futuro? Era como si una sombra me persiguiera, robándome la calma y toda alegría. Pero algo comenzó a cambiar cuando, al abrir los ojos cada mañana, decidí orar. No fue algo inmediato, pero al entregar mis temores y buscar su guía, empecé a sentir una paz que no sabía explicar. Era como si una voz dulce y suave me susurrara: no estás sola, yo estoy aquí. En medio del bullicio del mediodía, cuando el mundo parece estirarte en 1000 direcciones, antes me sentía agotada, aplastada por la presión, las exigencias, las interrupciones. Pero cuando decidí detenerme unos minutos para orar, todo cambió. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Estaba en una reunión difícil, todo era tensión. Me disculpé, busqué un lugar apartado, respiré y dije: Espíritu Santo, dame claridad, dame calma. Al regresar, la situación no había cambiado, pero yo sí. Sentía una fuerza que no era mía, una paz que venía de lo alto. Mi mente se enfocó, mi espíritu se serenó, y lo que parecía imposible se volvió manejable, no por mí sino por Él. Por las noches, antes de entender este camino de oración, solía repasar en mi mente todo lo que había salido mal. Culpas, arrepentimientos. No podía dormir. Pero cuando decidí entregar también la noche al Señor, todo fue diferente. Comencé a dar gracias incluso por los momentos difíciles. Le pedía que me mostrara en qué había fallado y que me diera su paz. Una noche, después de una discusión que desgarró mi corazón, me arrodillé y oré: Señor, sana esto. Guía mis palabras mañana. Dormí con una tranquilidad que solo Él puede dar. Y al día siguiente esa conversación se convirtió en un paso hacia el perdón. Orar 3 veces al día no solo transformó mi relación con el Señor, sano mi mente, restauró vínculos rotos, encendió en mí una esperanza que no se apaga con el viento. Y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. ¿Te imaginas despertar en paz, caminar cada día con dirección, dormir sabiendo que no estás solo? Eso es lo que sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra oración. Ahora quiero darte algo más: herramientas, claves prácticas que me han ayudado a sostener esta práctica incluso en los días más intensos. No necesitas un doctorado en teología, solo necesitas una decisión y su guía. Lo primero, establece tiempos fijos. No tiene que ser complejo. 3 momentos, mañana, mediodía y noche. Y no necesitan ser largos. A veces 5 minutos bastan cuando el corazón está disponible. Yo oro al despertarme al mediodía y antes de cerrar los ojos por la noche. Encuentra los momentos que se ajusten a tu día y hazlos sagrados. Lo segundo, busca un rincón donde puedas estar a solas. No necesitas un templo. Puede ser una esquina de tu habitación, un asiento en el coche, tu escritorio. El lugar importa menos que tu disposición. Solo asegúrate de desconectarte del ruido y conectarte con el cielo. Tercero, invita siempre al Espíritu Santo. Antes de decir palabra alguna, yo susurro: Espíritu Santo, ven, enséñame a orar, guía mi corazón. Y cuando haces esto, no es solo una oración, es un encuentro. Él toma tu momento y lo convierte en algo sagrado. Y por último, permite que la palabra de Dios sea tu guía.
No tienes que leer capítulos enteros, a veces un solo versículo es suficiente para que tu alma se eleve. Por ejemplo, puedes abrir en el Salmo 23 verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y dejar que esa verdad penetre en lo profundo de ti. Reflexiona, escucha, quédate en silencio si es necesario. Todo esto no es una fórmula, es una invitación a encontrarte con el Espíritu Santo 3 veces al día y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. Quédate conmigo un momento más. No quiero que esto se te escape como una brisa ligera que roza tu alma y desaparece, porque lo que voy a contarte no es una simple sugerencia ni un consejo más en medio del ruido. Es algo que el Espíritu Santo me enseñó con tanto amor tan pacientemente y que transformó por completo mi manera de vivir. Él me mostró que las Escrituras no están allí solo para ser leídas, sino para que se conviertan en palabras vivas en nuestra oración. Cuando permites que cada versículo guíe tus palabras al orar, tu alma se alinea con la voluntad de Dios. No necesitas saber orar de forma perfecta, solo necesitas abrir tu corazón. Y algo más, no abandones. Sé constante. La oración es como ese músculo que al principio duele, que parece débil, pero con cada intento se fortalece. No te frustres si te cuesta al inicio. Persevera. Poco a poco la oración dejará de ser una tarea y se convertirá en una necesidad, en un aliento, en una cita diaria que no querrás perderte. No son reglas lo que te estoy entregando. Son llaves que abren puertas hacia una vida más profunda, más anclada en la presencia de Dios. En un mundo que grita, que exige correr y nunca detenerse, orar 3 veces al día se vuelve como una roca firme donde puedes apoyar el alma, un refugio de gracia, una corriente de poder. Y sé que estás preguntándote, ¿y qué pasa cuando simplemente no puedo porque si la vida se interpone? Lo sé, también lo he vivido. Hay días en los que todo parece conspirar contra ese momento de quietud. Los higos, el trabajo, las llamadas, el cansancio. Y en otros momentos es tu interior el que no responde. Te sientas a orar y te sientes vacío. Tu mente se va, tu espíritu se siente seco, como si las palabras no tuvieran fuerza. Pero hay algo que muchas veces olvidamos: hay una batalla invisible. Hay una lucha que no se ve con los ojos, pero que es muy real. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Lo entiendes? Satanás tiembla cuando oras, porque sabe que esa es tu arma más poderosa. Él intentará distraerte, agobiarte, hacerte sentir incapaz. Pero tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él es tu fuerza, tu guía, tu ayuda en medio de la debilidad. Cuando las distracciones quieran robarte ese momento santo, recuérdalo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tienes que pelear con tus fuerzas. Solo dice a Dios, di no a lo que roba tu atención y empieza pequeño si hace falta. 5 minutos entre tarea y tarea. Un susurro en la fila del banco, una oración mientras esperas el café. Eso basta para comenzar. Y si no tienes palabras y te sientes seco como yo me sentí una tarde en la que todo era confusión, no te alejes. Me senté a orar al mediodía agotada. Ni una palabra salía de mí, solo un suspiro. Pero ofrecí ese suspiro al Señor, y fue como si el cielo se abriera. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera, real. Y cada vez que eliges orar, aunque sea por un instante, estás venciendo en lo espiritual. Te estás acercando al corazón de tu Padre, estás tomando territorio. Ahora quiero que sigas aquí conmigo, porque hay algo que necesito decirte, algo que puede marcar un antes y un después en tu camino. No te hablo como quien simplemente comparte ideas. Te hablo desde la experiencia, desde los lugares oscuros donde aprendí a buscar la luz. Te he contado cómo el Espíritu Santo me guió a orar 3 veces al día, y cómo esa práctica sencilla cambió mi ansiedad por paz, mi caos por claridad, mi soledad por una comunión profunda con el Creador. Y ahora la pregunta no es qué aprendiste, la pregunta es ¿qué vas a hacer con esto? Vivimos en un mundo que no descansa. Todo grita, todo exige, todo distrae. Y ese ruido intenta apagar la voz de Dios en tu interior. Pero no tiene por qué lograrlo, no si tú decides hoy mismo tomar una decisión. No lo postergues, no esperes a que haya más tiempo porque ese tiempo nunca llega. Empieza ahora, no necesitas una hora entera. Comienza con 5 minutos al mediodía, 5 esta noche, solo eso. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. Toma un versículo, deja que penetre tu alma y habla con Dios como lo harías con tu mejor amigo. No esperes a que la vida te arrolle.
Hay un poder esperando por ti en la oración. Imagina lo que sería despertar con una paz que no se puede explicar, vivir con una claridad que disipa toda confusión, caminar con una esperanza que no se apaga ni en medio de las tormentas. Todo eso está aquí, a tu alcance. No dejes que el bullicio del mundo te lo robe. Da ese paso y cuando lo hagas verás a Dios moverse en tu vida de formas que hoy no puedes ni imaginar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Hoy te revelo el secreto que me fue confiado el Espíritu Santo. No porque yo lo haya descubierto, no porque lo mereciera, sino porque en mi caminar con Dios Él decidió mostrármelo. No fue de golpe, fue en el día a día al leer su palabra, al rendirme por completo. Y ahora sé que Él es la clave, el secreto que transformará tu vida. El Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido dentro de ti un hueco difícil de explicar, una especie de silencio que clama por algo más profundo, más real? Hay veces el alma gime sin palabras, deseando una fuerza que la levante cuando todo parece desmoronarse, un susurro de paz que aquiete las tormentas del corazón. Yo conozco esa sensación, sé lo que es caminar vacía por dentro, pero fue allí donde descubrí lo más precioso que he conocido, la presencia del Espíritu Santo. No es un concepto, no es algo vago o lejano. Él es real, Él vive, Él se manifiesta. Y cuando entra en tu vida todo cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dentro de ti se enciende un fuego que nada puede apagar, un gozo que no proviene del mundo, una fortaleza que no se puede explicar. Cuando leo el libro de los Hechos capítulo 2 no lo veo como una historia lejana, lo siento como algo vivo, como una promesa que sigue ardiendo hoy. Aquel día de Pentecostés los discípulos estaban reunidos expectantes con el corazón abierto a lo que Jesús les había prometido. Y de repente, sin aviso humano, un viento recio llenó el lugar y lenguas como de fuego descendieron sobre cada uno. Y dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Desde ese instante ya no fueron los mismos. Aquellos hombres sencillos, pescadores y cobradores de impuestos, se convirtieron en heraldos del cielo, llenos de poder, sin miedo, capaces de hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero no pienses ni por un momento que eso fue solo para ellos, como un capítulo cerrado en la historia. No, ese mismo Espíritu que los transformó está disponible hoy para ti, para mí, para cada persona que tenga un corazón dispuesto. Él no es una figura teológica lejana. Es Dios con nosotros, es la tercera persona de la Trinidad. Él habita en quienes lo reciben, camina con nosotros y nos da la fuerza para vivir conforme a lo que glorifica al Padre. No hablo desde la teoría, sino desde una experiencia que me marcó para siempre. Hubo un día en mi vida, uno entre muchos, en que me sentí completamente abatida. Nada exterior lo mostraba, pero dentro de mí había preguntas sin respuesta, luchas que nadie entendía. Clamé a Dios con todo lo que había en mí. No pedía una solución, solo necesitaba saber que Él aún estaba allí. Y entonces lo sentí. No tengo palabras humanas para describirlo. Fue como si una llama suave tocara mi pecho, como si alguien me envolviera en un manto de ternura. No oí una voz audible, pero supe que Él me hablaba: estás donde debes estar. Yo estoy contigo. A partir de ese día ya no miré el mundo igual. Vi el rostro de las personas con una compasión nueva, enfrenté los desafíos con una esperanza distinta. Era Él viviendo en mí. No soy la única. La Biblia está llena de ejemplos que gritan esta verdad. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 hay una mujer que había sufrido una hemorragia durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía intentando jalar una cura. 12 años de espera, de frustración, de dolor. Pero entonces escucho hablar de Jesús, y algo dentro de él la despertó. Se dijo: si tan solo toco su manto seré sanada. Y eso hizo. Empujó entre la multitud, se acercó con temor y tocó apenas el borde de su ropa. Y al instante el poder de Dios se manifestó. Fue sanada. Jesús la miró no con reproche sino con ternura y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. Esa fe es la misma que hoy necesitas para abrirte al Espíritu Santo. No se trata de saber todo ni de ser perfecto. Se trata de anhelar, de creer, de rendirse. Quiero que imagines un momento cómo sería tu vida si el miedo dejara de tener poder, si el dolor no fuera el punto final, si cada día comenzara con un sentido profundo. Eso es lo que el Espíritu Santo ofrece. Y si caminas conmigo un tiempo más, verás cómo esa promesa puede hacerse realidad en ti. Porque lo que viene no es pequeño. Lo que viene transformará todo lo que creías conocer. El poder del Espíritu Santo. No hablo de algo simbólico ni de una energía lejana. No,
Hablo de un poder que ha hecho temblar mi alma, que ha roto cadenas, que yo crea permanentes, que ha restaurado a personas que el mundo ya había descartado. Es un poder vivo que he visto manifestarse una y otra vez como una ola de gloria que no se detiene. Si quieres entender de qué hablo, vuelve conmigo al libro de los Hechos capítulo 3. Allí están Pedro y Juan caminando hacia el templo como cualquier otro día. A la entrada, junto a la puerta llamada Hermosa, estaba un hombre paralítico de nacimiento. Toda su vida había dependido de la limosna. No conocía la libertad, ni el movimiento, ni la esperanza. Pero ese día todo cambió. Yo recuerdo aquel momento como si lo estuviera viendo ahora mismo con los ojos del alma. Pedro, lleno hasta rebosar del Espíritu Santo, fijó su mirada en aquel hombre necesitado y le habló con una convicción que no venía de este mundo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Y fue como si el cielo descendiera sobre él, porque en ese mismo instante los tobillos y pies de aquel hombre se fortalecieron. Saltó camino, alabó a Dios con una alegría que nadie podía contener, y todos los que presenciaron aquel milagro quedaron sin palabras, asombrados. ¿Qué fue lo que obró ese milagro? El poder del Espíritu Santo. Después, si avanzamos un poco más en las Escrituras, al capítulo 9 del libro de los Hechos, encontramos a Saulo, aquel que perseguía a los seguidores de Jesús, y en medio de su camino lo detuvo una voz desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Era Jesús mismo, y fue allí donde todo cambió para él. En ese encuentro divino, el Espíritu Santo transformó a Saulo en Pablo, el mismo que después anunciaría el Evangelio con una pasión inquebrantable por todos los rincones del mundo conocido. De enemigo a siervo, de perseguidor a predicador. Ese es el poder que yo conozco, el poder transformador del Espíritu Santo. Y no piensen que esto quedó en las páginas de la Biblia como algo que fue y ya no es. Oh no, ese poder sigue obrando hoy. Lo he visto con mis propios ojos. He presenciado milagros que rompieron toda lógica humana. He visto a personas levantarse de camas donde los médicos ya no daban esperanza. He visto cadenas invisibles de adicción romperse en un suspiro. He visto hogares deshechos volver a latir con un amor que solo el cielo puede derramar. Hay algo que guardo en mi memoria con un fuego que no se apaga. En una de esas reuniones se acercó una joven. Venía con los ojos llenos de lágrimas. Su voz, quebrada por años de desesperación, me dijo que no encontraba sentido a su vida, que la oscuridad la envolvía desde hacía tanto tiempo. Pero mientras el mensaje era proclamado aquella noche, algo, yo sé que era él, comenzó a agitarse dentro de ella. Una chispa en la noche de su alma se acercó, y cuando puse mis manos sobre su cabeza sentí una corriente que no era mía. Su cuerpo comenzó a temblar, luego brotó una risa suave y después un llanto, pero de gozo. Por primera vez en mi vida siento que estoy viva, me dijo. Desde ese instante su vida fue otra. Encontró propósito, conoció la esperanza, descubrió la alegría. Todo eso solo por el Espíritu Santo. Yo no tengo dudas. Yo creo en los milagros, mis amados. Creo que el Espíritu Santo aún hoy obra lo imposible, que sana lo que el mundo llama incurable, que restaura lo que parecía roto sin remedio, que transforma lo que se daba por perdido, y deseo con todo mi ser que tú también lo creas. Porque cuando uno abre el corazón, cuando se atreve a creer, cuando deja de resistirse y permite que Dios actúe, entonces todo empieza a cambiar. El Espíritu Santo no viene solo a sanar cuerpos, no. Él sana lo más profundo del alma. Une lo que estaba dividido, cuida al que anda perdido. Él no tiene límites. Las barreras del mundo no lo detienen. Nada lo contiene. Solo piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy en este momento soltaras la duda y dijeras: si yo quiero ese poder en mi vida? ¿Qué pasaría si te atrevieras a confiar que lo que Dios ha hecho en tantos otros también lo quiere hacer contigo? No es una ilusión, no es un deseo vago. Es real. Está más cerca de ti de lo que imaginas. Solo necesitas creer. Y ahora tal vez te preguntas: ¿cómo recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo abrirle la puerta a ese poder que cambia todo? No es complicado, no es algo reservado para unos cuantos especiales. No, es un regalo que Dios quiere darte a ti, a ti. Todo comienza con algo muy sencillo, pero de un valor inmenso pedirlo. Jesús mismo nos lo reveló. Está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 13: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo oyes, nuestro Dios no es un Padre lejano que se guarda las bendiciones. Él quiere llenarnos con su Espíritu. Lo único que nos pide es que lo pidamos, que lo hagamos con fe, con un corazón dispuesto a recibir. Pero pedir no lo es todo.
También hay que creer. En Marcos capítulo 11 versículo 24, Jesús dijo: por tanto les digo que todo lo que pidan en oración crean que lo han recibido y les será hecho. La fe es la llave. Es el puente entre lo que se pide y lo que se recibe. Creer que Dios no solo existe sino que escucha, que no solo escucha sino que responde. No basta con repetir palabras. Hay que confiar. Hay que saber que lo que pides ya viene en camino. ¿Y hay algo más? Rendirte. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1 Pablo escribió: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Rendirte significa soltar el timón de tu vida, dejar tus planes, tus razones, tus ideas, y decir: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Es como tener un vaso lleno de agua turbia y vaciarlo para que pueda llenarse con agua limpia y viva, porque si estás aferrado a lo tuyo no hay espacio para que él entre. Y ahora que has escuchado todo esto, no cierres tu corazón, porque el Espíritu Santo está esperando ese sí tuyo tan pequeño pero tan poderoso. Solo cree, solo pide y entrégate, y verás lo que él puede hacer contigo. Yo lo he visto, yo lo creo, yo lo sé. A veces pensamos que rendirse es perder, pero con Dios rendirse es ganarlo todo. Es en ese abandono total donde el Espíritu Santo encuentra espacio para llenar nuestras almas hasta que ya no cabe nada más que su presencia. Imagínate en medio del desierto con la garganta seca, sin fuerzas, buscando una gota de alivio. Y de pronto allí está un pozo profundo rebosante de agua viva. Pero ese pozo no sirve de nada si no te acercas, si no extiendes las manos, si no decides beber. Así funciona con el Espíritu de Dios. Tienes que dar el paso, orar, pedir, confiar y sobre todo soltar el control. Lo he visto en carne propia. No es una teoría para mí. Una vez después de una reunión se acercó un hombre quebrado, lleno de culpa y con los ojos apagados. No sé si Dios puede hacer algo conmigo, me dijo. Y yo le respondí como tantas veces pide: cree, ríndete, oramos juntos. Lloro, y al terminar con la voz entrecortada me dijo: siento como si algo pesado se hubiera ido. Desde entonces comenzó una vida nueva, más liviana, más libre, llena de sentido. Ese es el poder real del Espíritu Santo. Por eso hoy te invito, no mañana ni después. Hoy, ahora, donde estés, cierra los ojos y dile con tu corazón: Señor, te pido tu Espíritu Santo. Creo que puedes llenarme. Me rindo a ti. No necesitas palabras complicadas, solo sinceridad y una fe que se atreva a esperar, porque Dios siempre responde. Y recuerda, recibir al Espíritu Santo es apenas el primer paso. Cuando Él entra en tu vida, todo empieza a cambiar. Lo ves en tus pensamientos, en tus emociones, en la manera en que tratas a los demás. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos lo recuerda: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son adjetivos bonitos, son la evidencia de su presencia en ti. El amor, por ejemplo, no es el de las novelas. Es el amor que entrega, que abraza lo roto, que restaura sin condiciones. Ese amor que colgó en una cruz. Y el gozo, ese gozo que no depende de que todo salga bien, sino que permanece aún en medio del llanto. Ese que hizo cantar a Pablo y Silas en medio de una prisión. Y la paz del Espíritu, no es silencio exterior, es descanso interior. Una certeza que te susurra: no estás sola. Esa paz me sostuvo cuando todo temblaba a mi alrededor, y puede sostenerte a ti también. El Espíritu Santo no solo transforma tu interior, también te equipa, te da dones para bendecir, para edificar, para testificar. No son adornos espirituales, son herramientas vivas. Sanidad, palabra profética, lenguas, discernimiento, todo al servicio del reino. Él no es una emoción ni un concepto, es mi mejor amigo, el que nunca se va, el que susurra dirección cuando no sé qué hacer, el que consuela sin decir una palabra. Y puede ser tu amigo también si se lo permites. Imagina por un momento una vida donde fluye el amor, donde el gozo no se apaga, donde la paz no depende de las circunstancias. Esa es la vida que Él te ofrece. Solo tienes que caminar con Él, solo tienes que dejarte guiar, solo tienes que usar lo que te da, no para guardarlo, sino para darlo. Tal vez este mensaje está terminando, pero lo que empieza en ti puede ser eterno. Te he compartido lo más valioso que conozco, el secreto de una vida rendida al Espíritu Santo. Ahora el siguiente paso es tuyo. No dejes que esto se quede en palabras. Hazlo oración, hazlo decisión, porque Él no es una fuerza impersonal, es una persona viva. Te espera, te busca y quiere llenarte. Antes de despedirme, quiero orar por ti. Padre amado, gracias por el regalo incomparable de tu Espíritu. Te pido que toques cada vida que ha escuchado este mensaje.
Que los lenes con tu presencia, que sanes lo que duele, que levantes lo que ha caído, que transformes lo que parecía perdido. Derrama tu paz, tu gozo, tu propósito, que cada persona sepa que no está sola. Amén. Si esto tocó tu corazón, si algo en este mensaje encendió una luz en tu interior, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, compártelo. Tal vez hoy seas tú ese pozo que alguien está necesitando. No te vayas sin darle me gusta, sin compartir, sin suscribirte, porque así me ayudas a seguir llevando este mensaje a más corazones. Y si alguna vez nuestros caminos se cruzan, si nuestras miradas se encuentran en algún rincón de esta tierra, te miraré con ternura y con respeto, porque sé que has caminado, que has luchado y que has legado. Te abrazo con fe, y hasta que volvamos a encontrarnos sigue caminando como quien ya ha sido tocado por el cielo. Nos veremos muy pronto.